Muy buenos días. Bienvenidos todos a la plataforma de un curso de Milagros Universal, un portal de luz donde puedes experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Mi nombre es Marlene Asprilla, me encuentro en la ciudad de Quito, Colombia, y seré su anfitrión. Y por el canal de YouTube nos apoya Corina Braida desde Parque del Plata, Uruguay. Y en la traducción nos acompaña Verónica Carvajal desde la ciudad de Medellín. Gracias, equipo, por la disposición y gracias por la compañía. Muchas gracias. Te invitamos a ti a que enciendas la cámara para que te integres plenamente en este momento y recibas todo el regalo que hay para ti. Entonces hoy nos acompaña nuestro invitado de hoy, es el maestro Gregor Geissmann desde Nottuln, Alemania, con el tema Bienestar Universal. Gracias, maestro, bienvenido, siempre eres bienvenido y la sala es toda tuya. Thank you, Gregor, for being, you're very welcome. Thank you for being today with us again. You're always welcome to this platform, and now the session is all yours. Okay, you got a coffee from me? Oh, it doesn't matter. Hello again. Buenos días de nuevo. This time from garden view. Yesterday it was from living room view. El día de hoy, con una vista al jardín. El día de ayer fue desde una oficina. Well, the topic is the same. El tema ya es el mismo de ayer. We continue with the universal well-being. Vamos a continuar con el bienestar universal. Or let's call it the universal experience as it is stated in the course. Vamos a llamarlo la experiencia universal, como se nos indica en el curso. And so we continue with the awareness of the oneness in order to carry it into every mind. Vamos entonces a continuar en la presencia de una solamente, de la conciencia. As this was our job in lesson 95. Ese fue nuestro trabajo en la lección 95. And it's oneness as experience, not as knowledge from a blue book. Se trata de la experiencia, no tanto del conocimiento del libro azul. As I mentioned yesterday from lesson 95, the awareness of what can really hear and see and what is completely reasonable. Como les mencioné el día de ayer, que también se nos dice en la lección 95, es la conciencia de estar presentes. And let's use today, or let's call it a subtopic about the body. Vamos, así como ayer, vamos a, como un subtema, vamos a agregar un subtema que es el cuerpo. Because the body is a very important topic in A Course in Miracles. Porque el cuerpo es un tema bastante importante en el curso de Milagros. There's a complete review in the workbook about that. De hecho, hay una sección completa acerca del cuerpo. There's something you could use as a mantra, not in a normal way, but you could use as a mantra. Hay algo que puedes usar como un mantra. You find it in the 6th review in the introduction. I am not a body. I am free. For I am still as God created me.
Lo encuentras en la revisión número 6, donde se nos dice, no soy un cuerpo, soy libre, porque aún soy como Dios me creó. Well, and if I say mantra, I don't mean the normal way that you repeat it and repeat it and repeat it. Cuando les digo mantra, no me refiero a la forma usual de repetir y repetir y repetir. You can just use this. There are 3 sentences. I'm not a body, I'm free, for I'm still as God created me. Puedes usar como un sonido cuando lo dices, no soy un cuerpo, soy libre, porque aún soy como Dios me creó. You could use it one after the other. Puedes usarlo después uno, después del otro. You take one sentence, drop it into the silent mind, and feel. Dices una oración, y vas allí arriba a esa mente silenciosa y lo sientes. You are still and just register what's happening. Sigues ahí, solo que eres consciente de lo que está sucediendo. Forget thinking, forget all what you seem to know. Olvídate de estar pensando, olvídate de todo aquello que crees saber. What happens if you drop the sentence, I am not a body? ¿Qué pasa cuando tú dices, no, soy un cuerpo? There are, let's say, some waves what you can feel. Vamos a decir que hay como ciertas maneras en las que te puedes sentir. Just have a look what happens to you if you drop this sentence. Solo presta atención. ¿Qué pasa en ti cuando tú mencionas, dices esta oración? And after a while, you do the same with I am free. Vas a hacer lo mismo después de un rato con la frase de soy libre. And always pause Siempre haz una pausa and look, y observa. nothing else. No hay nada más. And then you close it for I am still as God created me. Y luego te mueves hacia la otra frase. Soy como Dios me creó. That's a way to use some statements from the Course. Eso es una manera de usar como estas frases que encontramos en el curso. It's like a mantra, but with pauses to feel. Es como un mantra, solo que haces pausas para poder sentirlo. And if we are looking what these sentences say, then we come closer to the direct, simple question. Y si miramos detenidamente lo que quieren decir estas oraciones, estamos entonces mirando directamente a ese templo, The question of our identity. donde nos cuestionamos nuestra identidad, Which is what the Course is all about. y es de esto de lo que se trata el curso. The funny thing is, many students do not deal with this question. Como algo gracioso aquí es que muchos de los estudiantes no les gusta hacerse esta pregunta. They are happy with book knowledge. Porque son felices solo con el conocimiento del libro. And they know most of the Course answer to the question. Y de esa manera no se preocupan por responderse esa pregunta. And can immediately quote them in the right situations. Es algo que podemos incluso decir en la situación adecuada, correcta. But the Course, many invitations to experience are overlooked. Puede causar
causar bastante irritación ser conscientes de la manera como miramos. Or even better, the book knowledge is redefined as experience. Podemos también, entonces, entender que el conocimiento del libro puede definirse como experiencia, The course is not about knowledge. porque Dios no se trata de conocimiento, It's experience. se trata de la experiencia. So why are you satisfied with book knowledge? Entonces, ¿por qué te satisfaces solo con el conocimiento de un libro? Well, sure, every student wants the truth, Estoy seguro que todos los estudiantes quieren conocer la verdad, but mostly without giving up the point of reference. pero algunos incluso no quieren ni siquiera rendirse a ese punto de referencia. But that's a desire for an enlightened ego. Eso es el deseo de iluminar, de iluminación o de estar despierto del ego. Let's say it's like a prayer. Vamos a decir, es como una oración. Please give me all the benefits of universal experience. Por favor, dame todos los beneficios de la experiencia universal. But if possible, let me remain what I am. Pero si es posible, por favor, déjame continuar así, tal como soy. Or rather, what I think I am. O, mejor dicho, déjame permanecer como yo pienso que soy. Only the negative stuff should disappear. Solamente llévate lo negativo, But only that. pero solo eso. Well, there seems to be a wall of fear in front of the surrender of the supposed identity. Pareciera que hay un mundo de miedo frente de nosotros si decidimos rendirnos a esa identidad. It's a completely normal wall. Es un mundo completamente normal. It's not even recognized as a wall. Pero ni siquiera se reconoce como el mundo. But the remarkable thing is it's not even an obstacle. A veces pareciera que no es ni siquiera un obstáculo. So the normal ego becomes an enlightened ego. What's the problem? Así que el ego usual regular se convierte en un ego despierto. Well, and then the awakening or the enlightenment, the boundless expanse of awareness is deepened. Es entonces que a veces creemos que de eso se trata como el despertar, que va a ser así de esa manera. And maybe there is still the same purpose. A lo mejor ahí permanece el mismo propósito, More of the benefits, más beneficios or an even deeper peace, o incluso una paz más profunda, a more boundless expense. algo más gasto, más sin tener que, obtener más beneficios sin tener que gastar mucho. Or a more present fullness. A lo mejor quizás una presencia más completa. Or whatever other qualities of light. Lo que sea que tú le hayas, las cualidades que sea que tú le hayas asignado a esa luz. Well, enlightenment, light, the real world or the vision of Christ, all the same, is indeed a radical change of perspective. Entonces, como sea que lo quieras ver, la iluminación, un cambio radical, todo esto se trata es de un giro, un cambio en nuestra percepción. And that's the goal of the course. Eso es el objetivo del curso.
let's say awakening, enlightenment, or the elimination of separation is 99% relaxation. Vamos a decir que eso que creemos que es la iluminación o el despertar es más como un 99% una reacción. That's what a finder who must know it once said. Sorry, do you mind repeating that? That's what a finder against a seeker, what a finder who must know once said. Esa es la diferencia como entre el que encuentra y el que aún está buscando. So what to do with the resistance, with the wall? ¿Qué vamos a hacer entonces con esta resistencia, con ese muro que hemos creado? Sorry, that's really easy, but what is easy is not that what we like. Bueno, de verdad es algo fácil. Lo que pasa es que ese fácil no es algo que a nosotros nos gusta. Just let be what is. Solo deja que sea lo que es Now, ahora, in this moment. en este momento. Let everything be present. Deja que todo sea presencia. And be. Y solo sé, Just be. solo sé. And now find out whether there is a fear. Trata de saber si allí se encuentra un miedo. Or is there an idea about yourself or a belief somewhere that is holding you back from peace? O lo mejor es esa idea que tienes de ti mismo o esa creencia a la que te aferras o que no te está dejando alcanzar la paz. Is there something that you really want to change? ¿Hay algo que tú realmente quieres cambiar? Maybe a feeling like I'm guilty. A lo mejor un sentimiento como de soy culpable, Or whatever. sea. Or I'm inadequate, incapable, or something similar. O soy inadecuado o no soy bueno para algo así similar. Or I should actually do this or be this or that. O lo mejor es que yo debo ser de esta o de esta otra manera. Or is there an idea I'm not respected or recognized? O a lo mejor esa idea de es que no estoy siendo respetado o reconocido. Just find something that bothers you or hinders your joy and peace. Solo trata de encontrar qué es eso que te molesta, eso que no te permite estar en regocijo y tranquilo. Is there anything? Hay algo. Just try to express it for yourself in one sentence. Trata solo de expresarlo por ti mismo en una sola frase. How does it feel for you now? ¿Cómo se siente eso ahora para ti? Just look, where does it affect your body? Solo observa. ¿Qué siente tu cuerpo? Usually it's an unpleasant sensation, a kind of tension in the abdomen or higher. Muchas veces, usualmente, es como una especie, se siente como una especie de incomodidad en alguna parte del cuerpo, una tensión.
muchas veces en el abdomen. Could you just let it be there now, in this moment? Puedes solamente aceptarlo, dejar que esté ahí en ese momento. Or could you even welcome it? Puedes incluso darle la bienvenida. Not like it or appreciate it. O a lo mejor que te guste o apreciarlo. Not even tolerate it. O no tolerarlo. But simply recognize its presence and welcome it. Solamente reconoce su presencia y dale la bienvenida. It is there. Está allí. Let it be there. Deja que esté ahí. And just for this moment, could you also welcome all the sensations, images, or feelings that the desire for control over these sensations, fear, thoughts coming up? Y puedes incluso por un momento, en este momento, darle la bienvenida y aceptar esas sensaciones, esos pensamientos, eso que se está presentando en ese momento. Just could you? Solamente puedes, podrías. And could you also welcome all the sensations, fear, thoughts, and the desire for control as somehow personal? Puedes también darle la bienvenida a todo ese miedo, esas incomodidades, a esas ganas, esos sentimientos de control sobre las cosas. ¿Puedes hacerlo? Just welcome that all this has maybe something to do with you. Solamente darle la bienvenida a todo aquello, como si eso tuviera algo que ver contigo, That it is related to you. como si estuviera relacionado contigo. Can you feel that? ¿Puedes sentir eso? And can you welcome that? Just welcome that. Y darle la bienvenida, solo eso, solo darle la bienvenida. And could you now welcome the feeling that all the sensations, the fear, the thoughts, and the desire for control are actually impersonal? Puedes entonces darle la bienvenida a todas esas sensaciones, sentimientos de miedo, de incomodidad, esas ganas de controlar, a eso que es impersonal, That it has nothing to do with you. que no tiene nada que ver contigo, That there is no point of reference for all of it. no tienes ningún punto de referencia para algo de esto que está pasando. And once again, could you welcome all the sensations, fear, thoughts, and the desire for control as personal? De nuevo, entonces, puedes darle la bienvenida a todos estos miedos, esta incomodidad, a las ganas de controlar, aún siendo personal. That this is all related to you. Todo esto ahora está entonces relacionado contigo. And could you again welcome all sensations, fear, thoughts, the desire for control as impersonal?
De nuevo te pregunto, ¿puedes entonces darle la bienvenida a todos estos sentimientos, incomodidades, ganas de controlar, cuando ya es impersonal, what has nothing to do with you? cuando no tiene nada que ver contigo? And do you feel the difference? ¿Puedes sentir la diferencia? And now in this moment, could you, as best you can, allow the sensations, the fear, the thoughts, and the desire for control to dissolve? Y puedes entonces en este momento dejar que todos esos miedos, sensaciones, incomodidades, ganas de controlar se disuelvan. To fade away. Ahí mismo, en este momento, se van. To simply disappear. Simplemente desaparecen. Everything which comes will disappear. Todo aquello que viene va a desaparecer. That's natural. Eso es natural. So you can welcome it. Así que le puedes dar la bienvenida. And are you the fear? Are you the sensations? Or are you the related thoughts? ¿Eres tú acaso esas sensaciones? ¿Eres tú esos sentimientos? ¿Eres tú esos pensamientos? Or are you that what is aware of all that? ¿O eres tú eso que es consciente de todo aquello? So what we just did is called Sedona method. Eso que acabamos de hacer se llama el método Sedona. It's a good tool for fear, sensations, and for the desire for control. Es una buena herramienta cuando sientes miedo o algunas de estas sensaciones de incomodidad o cuando tienes ganas de controlar. And it fits to the course because no resistance, just forget. Y se alinea al curso porque nos dice que no hay necesidad de resistencia, solo dejar ser. Welcome it so that it can go. Dale la bienvenida, de esa manera puedes dejarlo ir. We are still dealing with the question, who am I? Aún nos encontramos lidiando con esta pregunta de ¿quién soy? And perhaps it has now prepared a ground a little bit. Y a lo mejor aún estamos o no hemos preparado como el terreno para esto. It's the ground to turn directly to this question, who am I? Es como un terreno que nos prepara para esta pregunta. ¿Quién soy yo? To be neutral and kind of stillness away from your own self-judgment. Para ser neutrales en este sentido de juzgarnos a nosotros mismos, al ser. Well, let's go to the core of A Course in Miracles, identity. Vamos de nuevo al curso de Milagros, un párrafo acerca de la identidad. Who are you? ¿Quién eres? Just ask yourself the question, who am I? Solo hazte esa pregunta. ¿Quién soy yo?
Where does your attention go when you ask yourself the question, who am I? ¿Hacia dónde se dirige tu atención cuando te haces esa pregunta? ¿Quién soy yo? Do you think of any ideas about your life? ¿Acaso tienes alguna idea acerca de tu luz? Or any reflexive sayings from A Course in Miracles? O a lo mejor se te viene a la mente algunas de las oraciones del curso de Milagros. Could you let go of your ideas now, just for this moment? ¿Puedes dejar ir todas esas ideas que te has formado solo por un momento? So, who are you? Así que, ¿quién eres? Does it occur to you that you are what your life so far makes you? ¿Alguna vez se te ha ocurrido que eres eso o más de lo que la vida te ha hecho? So your history, your education, or what you have done so far. Tu historia, tu educación, todo aquello que has hecho hasta ahora. Could you put that away now? Forget it for just this session. Puedes poner eso, tirarlo como a un lado, aunque sea por esta sesión, por este rato. And then pause for a moment. Solo haz una pausa por un momento. Do you still exist without it? ¿Todavía existes sin todo aquello? Sure. Seguro. Great. Espera un momento. Then what you put away had nothing to do with you or what you are. Entonces, todo aquello que dejaste a un lado no tiene nada que ver con lo que tú eres. So, what are you now? Entonces, ¿quién eres ahora? Without your past life, your story, or what you have done so far. Sin tu pasado, sin tu historia, sin todo aquello, eso que has hecho hasta ahora. Do you want to be less afraid, feel safer? ¿Quieres sentirte menos o menos más seguro? Or get rid of your pain? ¿Te quieres deshacer del dolor? Or have more money? O a lo mejor tener más dinero. Is that what makes you who you are? ¿Es eso lo que te hace ser lo que eres? Put it away now, just for this session. Ponlo de lado por un momento ahora. Are you looking for a life partner or even a sacred relationship? ¿Estás buscando un estilo de vida en específico o a lo mejor una especie de relación The way you imagine it. en la manera en la que tú te la imaginas? Put all these desires and needs away now. Pon todas estas necesidades y deseos, ponlos a un lado. Just pause and ask yourself, do I still exist? Haz una pausa y pregúntate, ¿todavía existo? Without all these desires? Sin todos estos deseos, Well, if you still exist, then these desires or needs or passions had nothing to do with what you and who you are. si todavía existes, entonces todos esos deseos, todas esas necesidades
no es quien tú eres. So again, who are you now without all this? De nuevo, ¿quién eres tú sin todas estas cosas? Don't think about it. Look. No pienses en eso, observa. Find it where your attention goes. ¿Hacia dónde va tu atención? Do your children, your family, or do they determine who and what you are? ¿Acaso tus hijos o tu familia, ellos determinan quién eres? Or your dog or your cat? ¿O tu perro o tu gato? Or maybe your constructor? ¿O a lo mejor ese constructo que has hecho? Or your profession? ¿Tu profesión, por ejemplo? Has your career anything to do with what you are? ¿Es tu carrera acaso esto que te hace ser quien eres? Or your spiritual progress? ¿O tu progreso espiritual? Maybe your followers on Facebook or YouTube. A lo mejor quien tú sigues por YouTube o ese maestro. Would you put all that away now? Podrías poner todo eso de lado ahora And pause again. Do you still exist? haz de nuevo una pausa. ¿Aún existe? Well, then none of this makes any difference to who or what you are. ¿Ha hecho esto alguna diferencia en eso de en quién realmente tú eres? So once again, who are you now? De nuevo, ¿quién eres ahora? Is who you are dependent on being or becoming enlightened. Todo eso tiene entonces que ver con el despertar y la iluminación, On the desired encounter with God. ese deseo de encontrarte con Dios Or on eternal bliss. o a lo mejor una bendición eterna. Even that, put it away now, just for this session. Incluso todo esto, ponlo de lado por un rato, lo que dure esta sesión. And pause. Do you still exist? Y pausa de nuevo. ¿Todavía existe? What about your body, your thoughts, your feeling? Is that you? ¿Qué pasa entonces con tu cuerpo, tus sentimientos, tus sensaciones? ¿Es eso lo que tú eres? Or could you put that away now too? O quizá puedes poner eso de lado también en este momento. And everything you see, you hear, you smell or taste, Todo lo que oyes, lo que ves, lo que hueles, lo que tocas. and ask yourself, do I still exist? De nuevo, pregúntate, ¿todavía existo? You are no thoughts, feelings, ideas, needs, no sensory perceptions.
Ahora esos pensamientos, sensaciones, sentimientos, ideas son meramente percepción. And is there space now, in this moment of being alive, for anything other than joy or peace? Hay entonces espacio en este momento, en este ahora, para algo más que no sea dicha y paz, Or just being? solo ser, As joy and happiness. tal como el regocijo y la felicidad. So let the pure joy of being simply take effect on us. Deja entonces que la verdadera felicidad y paz te envuelvan. It's unconditional joy. Una dicha incondicional. That's joy that permits infinity. Esa dicha que es infinita. It's a joy through the lightness of being alive. Esa dicha a través de la ligereza de estar vivo. Unlimited joy. Alegría ilimitada. The presence and fullness of joy now. La presencia y la plenitud de la alegría ahora. The all-pervading joy. Alegría omnipresente. Just luminous joy. Alegría luminosa. The joy of timeless existence. La vida y existencia atemporal. Ever unchanging joy, the essence of everything. Inmutable alegría. Pura, intocada y sin condiciones. Uncaused joy, unchanging. La alegría que no cambia. La alegría presente en todas partes. Untouched, pure joy without conditions. Una dicha inmutable, intocada, sin condiciones. It's joy present everywhere. Ser puro en un centro. Just pure being without a center. Solo ese ser puro que no tiene centro. Centerless abundance of present joy. Ser puro sin un centro.
Is that what you are now? ¿Es eso lo que eres ahora? Is there some spaciousness in this moment of being alive for anything other than joy or gratitude? ¿Encuentras entonces espacio en este momento de estar vivo para algo más que no sea paz y alegría? So, why we don't continue? Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver contigo? With a quote, short and familiar. Así como si fueras un pedacito de tela que todo lo permea. I'm not a body, I'm free. That's what we heard. Ya no eres entonces un cuerpo lleno de todas estas cosas. And let's combine this with the first 6 sentences of lesson 184. Vamos entonces a combinar todo esto con las primeras 6 oraciones de la lección 184. So you live by symbols. You have made up names for everything you see. Each one becomes a separate entity, identified by its own name. By this you carve it out of unity. But this you designate its special attributes and set it off from other things by emphasizing space surrounding it. This space you lay between all things, to which you give a different name. Vives por medio de símbolos. Has inventado nombres para todo lo que ves. Cada uno se convierte en una entidad separada, identificada por su propio nombre. De esta manera lo separas de la unidad. De esta manera designas sus atributos especiales y lo apartas de otras cosas al enfatizar el espacio que lo rodea. Este espacio lo colocas entre todas las cosas a las que les das un nombre diferente. And now simply let's combine this space with the body. Vamos ahora entonces a combinar esto que acabamos de escuchar con el cuerpo. The body is a very good tool for that. El cuerpo es una muy buena herramienta para eso. Let's start by sensing the inner space of the body. Vamos entonces a meternos en ese espacio interno del cuerpo. That's a space that is enclosed or occupied by your body. Ese lugar que está encerrado por tu cuerpo. Well, let's start small. Vamos entonces a ir un poco más allá. Just take your hand for that. Vamos entonces como a hacer un puño con la mano. It's good to close your eyes Vamos a cerrarlo. and focus your attention only on the thumb and the index finger of your right hand. Y vamos a prestar toda nuestra atención solamente al dedo gordo de la mano y al dedo índice. And feel the space that the thumb and the index finger occupies. Y siente ese espacio que el dedo índice ocupa. Just feel what is happening in that space. Solo siente qué es lo que pasa en ese espacio. There are sensations, movements, pressure, liveliness. Hay sensaciones, movimientos, hay como una presión, la vida sucediendo. Just note it. Solo obsérvalo. And then perceive the space between your thumb and index finger. Ahora percibe ese espacio que existe
entre el dedo índice y el dedo gordito de la mano. Is a space, just a space, occupied by the thumb and the index finger different from the space between the fingers? ¿Es acaso ese espacio que ocupa el dedo gordo de la mano diferente a ese espacio que ocupa el dedo índice? There's no difference. It's the same space. No hay diferencia, es el mismo espacio. Now feel the space occupied by all the fingers of the right hand. Ahora siente el espacio que ocupan todos los dedos de tu mano derecha. Just a space containing all sensations, movements, all liveliness. Es el espacio que contiene todas las sensaciones, los movimientos. And the space between the fingers. El espacio entre los dedos. The same space. Es el mismo espacio. Containing all sensations. Que contiene todas las sensaciones. And now feel the space that the whole right hand occupies with all fingers and hands, the right hand. Ahora siente ese espacio que ocupa toda la mano derecha, con todos sus dedos, con todas sus partes. And the space that surrounds the hand. Y el espacio que rodea la mano. The entire space in which sensations and vitality take place. Todo el espacio donde las sensaciones y la vida ocurriendo está pasando. No inside and outside, one space. Dentro y fuera del espacio. And now, simultaneously, feel the space that the right hand occupies with all its fingers together with the left hand. Ahora, de manera simultánea, percibe el espacio que toda la mano derecha, incluyendo todas sus partes, ocupa. Lo mismo que la mano izquierda. So the space between the fingers, around the hands, and the space occupied by the hands. El espacio que hay entre los dedos, el espacio que hay entre ambas manos, adentro y afuera. An undifferentiated space. Ese espacio que no se puede diferenciar. Let's expand this space. Vamos a expandir ese espacio. That include first the lower arms simultaneously. Vamos a incluir primero la parte baja de los brazos. And the upper arms, the shoulders. Ahora vamos subiendo la parte superior de los brazos, los hombros. The neck,
the throat, the whole head. El cuello, nuestra garganta, toda la cabeza. The entire space from the hand to the arms to the head at the same time. Todo el espacio, desde la mano hasta el brazo y luego hasta la cabeza. Todo ese espacio. And the space around it. Y el espacio que lo rodea también. Now expand the space across the upper body, the abdomen and the pelvis. Ahora vas a sentir o percibir ese espacio que hay entre el abdomen, la pelvis. Just feel into the space from the head to the pelvis at the same time. Vas a sentir entonces ese espacio que hay entre la cabeza, el abdomen y la pelvis, todo al mismo tiempo. Feel the space, not the content. See that there are sensations within this space. Trata de observar el espacio, no el contenido, el espacio, lo que hay ahí dentro. And now expand the space further, the upper legs, the lower legs, the feet and the toes. Vamos entonces ahora a expandir ese espacio, la parte superior de las piernas, luego la parte inferior de las piernas, ahora los pies. Feel the whole space from the feet to the head at the same time. Siente el espacio desde los pies a la cabeza todo al mismo tiempo. All your body is occupying space and feel sensations within this space. Todo tu cuerpo está ocupando el espacio. Siente las sensaciones que ocurren dentro de ese espacio. If you now concentrate just to the space again, do you feel the difference between the space and its contents? Cuando tratas de concentrarte en este espacio, ¿puedes acaso sentir la diferencia entre ambos espacios? And in that context, let's come back to the questions, who am I? En este contexto, entonces, volvamos a preguntarnos, ¿quién soy yo? Where do you feel yourself now when you say I? ¿Dónde te sientes ahora cuando tú dices yo? Just behind your face, at eye level? ¿Te sientes acaso como detrás de tu rostro, al nivel de tus ojos? Just try to fill the entire inner space of your body. Trata de llenar todo ese espacio interno de tu cuerpo. Inhabit the whole body, the whole space from your head to the feet. Habita todo ese espacio, el espacio entero, desde tu cabeza hasta los pies. And don't limit yourself to a point behind your eyes, or where you usually localize yourself. No te limites
a ese espacio que hay ahí detrás de tus ojos, a eso con lo que tú te identificas como tú. Now feel the space outside the body, in front of the body, and behind it, above the head. Ahora trata de sentir ese espacio que rodea el cuerpo, un espacio frente al cuerpo, un espacio detrás del cuerpo y a los lados. The space around the head, the space below your feet. El espacio alrededor de tu cabeza y el espacio debajo de tus pies. Then realize the space outside and inside the body is of the same kind. There is no difference. Puedes notar que el espacio fuera y dentro de tu cuerpo son lo mismo. No hay diferencia. At most, the body forms a very subtle boundary, but it is not a boundary. Podemos al principio ver el cuerpo como una especie de frontera, como de barrera, pero no existe tal cosa. Space is a kind of field that completely permits you. El espacio es un campo que se fusiona completamente contigo. And just feel, experience. If you can feel or experience this field, this silent space or this open stillness. Solamente trata de percibir lo que te ofrece este campo de quietud, de silencio. And within this field, you can recognize the movements of your breath. Y dentro de este campo, tú puedes reconocer el movimiento de la respiración. Without observing the breath. Sin necesidad de observar la respiración. Just feel the movement. Solo siente el movimiento. They're just slight movements of the body. Esos movimientos ligeros del cuerpo. There may be thoughts and feelings appear and disappear again. A lo mejor entonces percibes que surgen pensamientos, sentimientos que vienen y se van. But there is this open stillness, this silent space. Pero existe también esta vasta quietud y este espacio silencioso, Which is quieter than the movement. que es incluso aún más silencioso que el movimiento. Don't turn it into a thing or an idea or a feeling that you perceive separately from yourself. No veas esto como una idea, estas ideas separadas que tienes de ti mismo. The silent space is immediately and directly here.
porque este espacio silencioso se encuentra aquí, ahora. Just relax. Solo relájate. Loosen any mental grip on your experience. Let everything be as it is. No te aferres a ninguna experiencia mental. Solo deja que las cosas sean tal y como son. And the space that surrounds the body is, as you know, no different from the space that the body occupies. Ese espacio que tú percibes afuera del cuerpo no se diferencia de ninguna manera con el espacio que ocupa tu cuerpo. Is there such a thing or something as a body? ¿Existe entonces tal cosa como un cuerpo? Or is there a space in which sensations take place, liveliness? ¿O es acaso ese lugar donde las sensaciones ocurren? No inside or outside, no boundaries. No hay un dentro o afuera, no hay barreras. Let's put it this way. We rest in a dimension that contains the feelings, the impressions of inside and outside. Vamos a ponerlo de esta manera. Habitamos un campo donde percibimos el dentro y el afuera. There may be an awareness of inside and outside. Donde somos de pronto conscientes de que hay un adentro y un afuera. But we rest in the awareness itself, not in what is contained in the awareness. Pero entonces tú te quedas en la conciencia misma, no en la definición de lo que es dentro o afuera. And now feel into the space in front of the body, as far as infinity. Ahora trata de sentir ese espacio, de ver ese espacio que hay enfrente de tu cuerpo como el infinito. And then into the space to the right, as far as infinity. Ahora mira el espacio que hay a tu derecha y también envuélvelo como el infinito. Into the space behind the body, as far as infinity. Ahora ese espacio que hay detrás de tu cuerpo también hace parte del infinito. And to the left of the body to infinity. Ahora hacia el lado izquierdo del cuerpo, también como parte del infinito.
And now feel into the space above your head until infinity. Siente también ese espacio que hay por encima de tu cabeza, como parte del infinito. And at the space under your feet to infinity. Y el espacio bajo tus pies, el infinito también. And now feel and dwell the space around the body in its entirety to infinity. Ahora siente y sumérgete en el espacio que rodea el cuerpo y en su infinidad. And realize that there is only one infinite space. Y date cuenta que se trata de solo una infinidad, un solo espacio. And the body experiences are only sensations in this space. Y esos sentimientos del cuerpo son solo sensaciones de este espacio. There's a dark image of the body hanging in the space. Hay una especie de imagen que está colgada allí en el espacio. It's more an idea than something real. Es más como una idea de lo que hacemos. Just register these sensations in this infinite space. Solo observa esas sensaciones que se producen en este espacio infinito. So no inside and outside. Concentrate on the quality of infinite space. No existe un adentro o un afuera. Concéntrate en las cualidades del espacio infinito. Space or spaciousness is not a sensation. It forms the background for the sensations. El espacio en sí mismo no es la sensación, no son las sensaciones. Las sensaciones se encuentran por allá en el fondo. And now rest as this space or the activity of the body ceases to demand attention. Ahora relájate mientras el cuerpo y sus sensaciones se van renunciando, van dejándose soltar en este espacio. Into this place, the Holy Spirit comes and there abides. Es en este espacio donde el Espíritu Santo se viene y se une a nosotros. As mentioned in chapter 18:7:7. Se menciona en el capítulo 18, en la sección 7, el parágrafo 7. Just be curious about what else you experience as this infinity directed by the Holy Spirit.
Solamente vuélvete curioso acerca de lo que sucede en este preciso momento, guiados por el Espíritu Santo. Today, next week, your whole life. El día de hoy, la próxima semana, la vida entera. Thank you. That's it. Muchísimas gracias. Eso fue todo. Gracias, maestro Gregor, por recordarnos y experimentar juntos lo que el amor es, solo ser. Y me Thank quedo, you, ajá, Gregor, for reminding us what love is about. It is just to be. y me quedo con esta frase: eres un solo ser en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que por siempre existirá. I'm taking with me today this phrase that says that I'm one with everything that exists and that will always be. Gracias al soporte técnico, muchísimas gracias, Corina, y a quienes nos acompañan por Zoom y por YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, por tu impecable traducción. Thank you everyone for being with us today. Nos esperamos mañana lunes a las 7 de la mañana con la lección del día, con las maestras Andrea Díaz desde Colombia y Margarita Mejía desde México. Y ahora los invitamos a un momento milagroso con la meditación activa. Hermanitos de YouTube, por favor, los invitamos a que vengamos a vivir esta experiencia de meditación activa. Gracias.